Muy buenos días. Hasta yo estoy encandilado con el sol. Voy a bajar un poquito mi cortina para el otro lado. No sé cuál es cuál. Ok, ahora sí, un poco mejor. Ok, ¿qué tal? Día viernes, Erev Shabbat, en un lindo día de invierno. Y creo que hoy vamos a tener nuestro último encuentro sobre este tema de la Bejirá. Estamos en la ingeniería del alma y llevamos algunas semanas recorriendo el fascinante tema sobre el libre albedrío. Estamos basándonos en probablemente uno de los textos más emblemáticos sobre el libre albedrío, que, que es el libro de Michtav Eliyahu, En búsqueda de la verdad, de Rav Dessler. Y estamos ahora eh, entrando en, yo diría, en un elemento muy práctico sobre el libre albedrío. Hola Mariana, hola Bobefani, a todos los que están en vivo y a los que están en diferido, les mando un caluroso saludo. Eh, a ver, para ordenar un poco las ideas, definimos, ¿no es cierto? Y dijimos que este es uno de los referentes sobre el libre albedrío, Rav Dessler. Él acuñó un término, habló del Nekudat HaBejirá, el punto del libre albedrío, y lo definió como ese espacio en el que nosotros tenemos el desafío de tener que escoger realmente. Eh, para escoger tengo que tener dos opciones, ¿no es cierto? Y es donde tengo ese conflicto entre esas dos opciones, ahí está mi libre albedrío. Las opciones, dijo Rav Dessler, no es que tengo que elegir entre derecha e izquierda nomás, sino que tengo que elegir entre algo que yo reconozco como el emet, como la verdad, y al mismo tiempo reconocer otra opción que yo de alguna manera intuyo que no es real, que no es verdad, o sea, que tiene un poquito de sheker, pero que me tienta mucho. Y esa es la elección real. Cuando yo solo veo una opción como emet, como la verdad, tengo solo un camino disponible, ahí no hay elección. Eh, por el contrario, cuando hay cosas que están tan lejos de mi realidad, ahí tampoco hay elección. La elección está justo en un punto muy fino, y que cada persona es distinta a otra y que en cada momento, además, nosotros vamos evolucionando y vamos desplazando ese punto de Bejirá hacia adelante o hacia atrás. Eh, y la clase pasada, el martes, hola Paulina, hola Suegri, la clase del martes nosotros dijimos que, que si bien hay cosas que están fuera de nuestra opción, por ejemplo, una persona que fue educada en un marco valórico no tan bueno, esa persona puede que termine tomando decisiones bastante feas, y dijimos que en estricto rigor, si no tenía opción, vamos a decir que es inocente, porque no tenía las opciones. Lo único que conocía era esa realidad. Y dijimos la semana pasada, dijimos el martes, y esta idea espero que quede bien clara, dijimos que a pesar de que una persona eventualmente no tenga en este instante mayores opciones porque es lo que conoce, la persona tiene que entender que el punto en que está hoy no es sino el resultado de toda su trayectoria, de toda su vida. Y entonces quizás hubo decisiones previas que le evitaron ahora tener la posibilidad de elegir. Y entonces, si bien ahora no soy responsable de lo que estoy haciendo, porque en este minuto no conozco otra cosa, esto puede dejar en evidencia quizás algunas decisiones que yo tomé en el pasado y que fueron las que me llevaron a estar como estoy hoy. El ejemplo más clásico, cuando hay una persona que fue secuestrada, un Tinoch Shenishbat, dijimos, ¿verdad? Un niño que fue sacado, arrebatado, cuando es un bebé de su familia, y fue educado con valores diferentes que los de su familia y no conoce nada, no tuvo opción de seguir el camino de su familia. Sin embargo, si en algún momento de su vida tuvo la opción de aprender, tuvo una visita, una invitación, algo que le abrió la puerta y la persona decidió no entrar ahí, por comodidad, por lo que sea, entonces ahí es donde esta persona sí tiene responsabilidad, y de en adelante su vida fue probablemente una seguida de efectos, de resultados de aquella decisión que tomó inicialmente. De la misma manera dijimos que uno tiene la capacidad de influir, no la capacidad, es inevitable que uno influya
sobre todo los hijos y alumnos que uno tiene. Y entonces ahí también mis decisiones, mis mensajes, mis enseñanzas, mis ejemplos con esta gente puede generar un efecto que trasciende incluso las generaciones. De esa manera, las cosas buenas que yo hago tienen efectos constructivos a muy largo plazo y lo aleino, las cosas malas también. Ok, eso fue un resumen del martes. Vamos al tema de hoy. Entonces, para los que quieran ver esto por dentro de las fuentes, en el libro en español En Búsqueda de la Verdad, vamos a estar viendo en el tomo 2 a partir de la página 37. Y en la versión en hebreo, el Helek Aleph, vamos a estar hablando a partir de la página 117. Ok, entonces vamos a ver un tema que es, diría yo, puede ser contraintuitivo y lo pusimos ahí en el título de la clase de hoy, que pareciera ser una pregunta filosófica capciosa. Si la persona elige dejar de elegir, ¿es libre? Vemos que yo elijo ser prisionero. Yo elegí ser prisionero, elegí encerrarme. Yo voluntariamente me encerré en un lugar. Desde ese minuto en más, yo no soy libre, estoy preso. Pero no tengo a quien echar la culpa. Yo mismo fui el que se puso en esa situación de pérdida de libertad. Entonces, ¿sigo siendo libre o dejé de ser libre? Y frente a esta pregunta, que más allá de la cuestión capciosa o filosófica o retórica, vamos a ver aquí un tremendo mensaje práctico, no solo digamos, aprendido de Rav Dessler, sino que él mismo cita fuentes increíbles como Rav Yeruham, un rabbi increíble que lamentablemente tuvo un destino bastante feo, pero que fue uno de los inspiradores de muchos de los padres del movimiento de Musar hoy en día. Y él trae la siguiente idea de Rav Yeruham, dice así. Dice Rav Dessler así. Dice que עניין הבחירה הטובה היא שהאדם יבחר לשום את עצמו למוכרח. Lo voy a traducir. Dice, de acuerdo a Rav Yeruham, él dice, la buena bejirá, el buen libre albedrío, acuérdense, bejirá, libre albedrío, no voy a traducirlo todo el tiempo, pero voy a hablar de bejirá, me refiero a libre albedrío. Entonces dice, la buena bejirá es que el hombre se ponga a sí mismo en una situación de obligación, o como dice en español aquí, de compulsión. O sea, la mejor bejirá que una persona puede tomar es ponerse en una posición en que uno pierda de alguna manera esa bejirá, esa elección. Fuerte. Dice así, dice, Vaino shiyakir veyedaki behemet muhrahu la'asot ratzon kono. Dice, ¿qué significa esto? Significa que la persona tiene que saber, tiene que aceptar, pero con absoluta entrega, que lo que él debe hacer, ¿no es cierto?, es seguir, cumplir con la voluntad de su creador. Aquí un ejemplo que ya muchos seguro ya escucharon de mí, pero me encanta decirlo. Hace muchos años alguien no judío que estaba en un encuentro social conmigo me pregunta si yo como kasher porque quiero o porque tengo que comer kasher. Entonces creo que esta historia es muy atingente al ejemplo que va a dar aquí Rav Yeruham y Rav Dessler. Si yo quiero, tengo que comer kasher. Por un lado, la Torah dice que si soy judío, tengo que comer kasher. La Torah lo dice, desde ese punto de vista, estoy obligado a comer kasher. Sin embargo, yo tengo la libertad de querer obedecer a eso o no. Yo tengo la libertad de creer que eso es verdad o no creer que es verdad. Entonces, desde ese punto de vista, yo libremente escogí seguir el lineamiento de la Torah que establece que los judíos tenemos que comer kasher. Entonces, hay evidentemente un poquito de ambos ingredientes. Hay una elección libre, ¿no es cierto? Pero mi elección consistió de alguna manera en quitarme ahí un grado de libertad y en seguir algo que estableció la Torah, que se estableció Dios,
respecto a cómo yo me debo alimentar. Entonces, lo que está diciendo acá Rav Yeruja, está diciendo que lo ideal o la mejor elección es aquella en la que yo de alguna manera me salgo, pierdo un grado de libertad en mi elección. Y en relación a la Torah, al judaísmo, esto se traduce en aceptar la verdad, la voluntad de Dios como aquello que yo tengo que hacer en mi vida. Que voy a hacer una aclaración. Esto no significa que si yo sigo la Torah, entonces dejo de tener libertad. Porque la Torah, incluso la Torah misma, digamos las 613 mitzvot, que establecen una serie de obligaciones y de limitaciones de una persona en su día a día, en cuanto a mi alimentación, a los horarios, a tener que rezar 3 veces por día, a no poder mentir. Hay gente que tiene ganas, pero la Torah te dice que no puedes mentir. En fin, a un montón de cosas que la Torah me da un marco. Entonces, frente a esas cosas, gente, por ejemplo yo y otra gente, puede tomar la decisión de decir, sabes que yo quiero vivir mi vida de acuerdo como Hashem quiere que yo la viva. Entonces, en todas aquellas cosas que la Torah explícitamente me da un camino, yo perdí mi libertad. Pero yo sigo siendo libre en todo el resto de cosas. La Torah no me dice con quién me tengo que casar. No hay una halajá que me obligue a casarme de una u otra manera con algo. Me da un espacio enorme para yo poder elegir. Tampoco me dice qué profesión tengo que tener. Tampoco me dice qué tengo que decir todo el tiempo. Me da ciertos parámetros, pero no me dice exacto qué hacer. Entonces yo sigo siendo libre, no perdí esa libertad. Pero hay espacios en los que yo sí la pierdo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé en mi proceso de Teshuvah, cuando empecé a acercarme a la Torah, yo quería rezar en las mañanas, pero el día domingo me costaba muchísimo, porque la halajá dice, la ley dice que uno debe rezar antes de cierta hora máxima en la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y los domingos, para una persona joven, sabemos que empiezan a las 12, 1. Cuando uno se acostó tarde, el sábado a la noche, el domingo empieza muy tarde. Entonces, para poder rezar en la mañana el domingo, yo me tenía que levantar muy temprano. Y me costó mucho. Pero me costaba más. Miren qué interesante. Si yo todos los domingos tenía que decidir a qué hora despertarme, era una lucha permanente los domingos. Pero hubo un momento en mi vida en el que yo decidí que de ahora en adelante se acabó. Yo hago tefila, yo voy a rezar todos los domingos en la mañana. Hubo un momento en que yo tomé una decisión categórica y que no matter what, no importa qué es lo que pase, yo voy a levantarme temprano. Si estoy agotado y por último me levanto, rezo y me vuelvo a acostar a dormir, no importa, pero yo voy a rezar siempre. En ese momento en que yo tomé la decisión de hacer esto, en ese momento me empezó a costar mucho menos. O sea, todo el tiempo que la decisión, que mi libre albedrío implicaba una lucha consciente, momento a momento, situación a situación, entonces era difícil, requería un esfuerzo grande. Pero hubo un momento en que yo me lancé a la vida y tomé la decisión, esto se acabó, así voy a actuar, y en ese minuto me fue mucho más fácil. Dice que Rav Yerujan dice, esa es la obligación a la que uno debiera someterse a sí mismo. De vuelta, es una obligación bastante entre comillas, porque uno puede libremente en cualquier minuto revertir su decisión original, uno podría revertirla, pero una vez que uno empezó a recorrer el camino, entonces uno mismo se construye una realidad en la que eso ya es parte de tu verdad. Y cuando esa es parte de tu verdad, tú ya no tienes el otro punto de la mentira, entonces tú vas solo con esa realidad. Eso es lo que dicen los sabios, dicen, Bimkom Shadam Rotzel Elech Bo Molihimoto. Está escrito que por el camino que una persona quiere ir, lo acompañan, Molihim Oto, lo acompañan. ¿Qué significa que lo acompañan? Explican nuestros sabios, dicen, ¿quién es el que te acompaña? Dice, primero que uno es libre de ir por donde quiera. Entonces, uno quiere ir, Hashem te da libertad de ir. Ok, pero ¿qué significa que te acompañan? ¿Quién te acompaña? Si fuera Hashem el que te acompaña, deberías estar en singular, te acompaña Hashem. Pero no está en singular, está en plural. Y hay muchas explicaciones de esto, pero una de esas explicaciones es que si tú tomaste la decisión de ir por un camino,
todas tus decisiones y todas tus acciones que son consistentes con esa decisión te van generando un marco de blindaje y te acompañan y te ayudan a seguir caminando por ese camino. Está escrito Kolat Halot Kashot, todos los comienzos son difíciles, ¿no es cierto? Es una regla general de la vida. Pero exactamente eso apunta en esta misma dirección. Si yo tomo una decisión, la primera vez que lo haga me va a costar mucho, la segunda vez me cuesta un poquito menos y así cada vez me va a costar menos. Los comienzos son difíciles, pero cuanto más veces yo fui sistemático, fui consistente con mi decisión, eso va creando una realidad para mí nueva. Y esa realidad para mí, poco a poco, empieza a quitarle valor, quitarle peso, quitarle relevancia a la opción que yo no quiero, hasta que finalmente me quedo solo con la opción deseada. Rabbi Yeruham trae 2 ejemplos, dice, sobre distintas maneras en que una persona está obligada a algo. Dice, hay una obligación técnica que es inevitable. Cuando dice, alguien te empuja, por ejemplo, tú estás caminando tranquilo, alguien te empuja y tú entonces caes encima de algo y lo rompes, por ejemplo. Inevitablemente tú terminaste rompiendo algo, pero ahí no hubo ninguna elección tuya, ahí fue algo externo que te obligó. Dice, hay otra forma de estar obligado, que es cuando yo mismo me obligo a algo por una decisión mía. Son 2 maneras distintas de estar obligado. Pero si yo soy consistente en mis decisiones, yo puedo llegar a un punto de estar obligado que es casi como que ya es parte automática mía. Yo puedo convertir mi decisión casi en una imposición externa de la que yo no puedo escapar. Yo le puedo convertir eso. Y eso funciona para bien y funciona para mal. Cuando nos habituamos a algo bueno, se convierte en un hábito. De ahí viene todo el concepto de a los hijos, ¿no es cierto?, ser tan sistemáticos en obligarlos a lavarse los dientes. ¿Para qué? Para generarles el hábito. Yo me puedo habituar a algo malo y me puedo habituar a algo bueno. Ok, dice el Gra, dice el Gaón de Vilna, dice así, dice, él trae un ejemplo similar, él trae la misma idea. Y él dice, cada vez que una persona hace algo, para que una persona haga algo, se necesitan 2 cosas. Para que la persona haga algo se necesita primero una voluntad. O sea, tiene que haber algún deseo de hacer esto. Lo segundo es que tienen que estar las condiciones para que yo lo pueda hacer. De vuelta, para que yo haga algo, necesito las ganas y la posibilidad. Cualquiera de estas 2 cosas que falten, yo voy a terminar no pudiendo hacer eso. No lo voy a hacer, o porque no tenía ganas, o porque no podía hacerlo. Eso es una regla general de la vida. Dice, el Gaón de Vilna dice así, dice, si miramos al Creador, vemos a Hashem, cómo Él se relaciona con nosotros, Él que quiere, Él lo que quiere, su deseo, así lo estableció claramente la Torá, es que nosotros cumplamos las mitzvot y que nos acerquemos a Él. Ese es su deseo. ¿Y cuáles son entonces las posibilidades? ¿Cuáles son los medios que Él tiene para lograr eso? Eso se llama libre albedrío. Significa que lo que está diciendo acá el Gaón de Vilna es que en la medida que yo utilizo bien mi libre albedrío, voy a terminar cumpliendo con el deseo de Hashem. Pero era una condición necesaria en la creación del hombre tener este libre albedrío, porque si no, la conexión que Hashem quiere que tengamos con Él no se produce. Si Él nos obliga a la fuerza a cumplir con las mitzvot y a reconocerlo a Él, entonces ya no hay un vínculo. El vínculo requiere de que nosotros libremente escojamos seguir ese camino. O sea, yo tengo que elegir, de alguna manera, aceptar y reconocer que Él está por encima mío. Y eso es tremendamente difícil, porque las personas libres aman su libertad. Y muchas veces se exacerba digamos, se pone el libre albedrío como un fin en sí mismo. ¿Sí? El mundo cree que la libertad es un derecho y es un fin.
Pero cuidado, la libertad no es un derecho para el judaísmo, la libertad es una obligación. La libertad me obliga a ser responsable con ella. Porque si yo no fuera libre, sería muy fácil vivir la vida. Y yo siempre tendría que echarle la culpa. Y siempre habría agentes externos que toman decisiones por mí. Y no tengo problema. Pero la libertad que Hashem me dio me obliga a ser responsable con ella. Y entonces yo tengo que entender que si tengo la posibilidad de elegir, tengo la obligación de preguntarme qué es lo que quiero elegir. ¿Okay? Y cuando yo me hago la pregunta ¿qué quiero elegir? Lo que Hashem espera de nosotros es que esa pregunta sea la que me lleve a recorrer un camino que finalmente lo reconozca y le dé a él un lugar y un espacio relevante. Ok, entonces, hasta acá, la primera parte de esta clase. Entonces, hasta acá entendimos que cuanto más yo pueda aceptar a Hashem, ¿no es cierto? Y entender que su voluntad, hacer que su voluntad sea mi voluntad, ¿no es cierto? Como dice Pirkei Avot, hay que hacer que la voluntad de él sea la tuya, para que entonces tu voluntad sea la voluntad de Hashem. Si tú quieres que Hashem haga lo que tú necesitas, lo que tú deseas, entonces tú haz lo que él desea y Hashem siempre te va a devolver con la misma moneda. Así como tú actúas, así Hashem te devuelve. Ok. Y aquí Rav Dessler va a la siguiente parte de este shiur y él dice, yo les voy a dar un consejo. Si yo les voy a mostrar de qué manera el judaísmo cree que es la manera más fácil de poder perder libertad voluntariamente, pero al mismo tiempo estar construyendo tu felicidad y construyendo una relación con Dios. Y él dice, ¿cuál es la manera de lograrlo? Él dice, en la medida que el ser humano entienda que él es parte de una sociedad, de un sistema, de una congregación, de una comunidad, en la medida que yo me conecte con las necesidades del otro, entonces poco a poco voy a dejar de estar pensando en mis propias necesidades de forma egoísta, en mi propio bienestar, más allá de lo que de lo que el medio requiera, y voy a estar pensando más en el otro. ¿Y qué tiene que ver eso con entonces perder libertad? Que cuando mi libertad la ocupo únicamente para satisfacerme a mí de forma egoísta, ahí es cuando empiezan los problemas. Una de las principales herramientas que utiliza el Yetzer Hará para sacarnos del camino es usar este mecanismo de autodefensa. Yo les conté que el ser humano fue creado, así como todos los animales, con un mecanismo de supervivencia muy sofisticado, muy desarrollado. Y ese mecanismo de supervivencia permanentemente te recuerda que Imein Anili Mili, si yo no soy para quién, para mí, ¿quién? ¿No? Si yo no me preocupo de mí, nadie va a preocuparse por mí. Por lo tanto, lo más importante soy yo. Y por lo tanto, me tengo que preocupar de defenderme siempre. Y todos los que están alrededor mío son potenciales amenazas para mi bienestar. Y yo tengo que entonces estar permanentemente tratando de empujar y buscando acumular para mí. Y eso, que es un elemento natural necesario, al mismo tiempo es una de las herramientas más peligrosas del Yetzer Hará. Y la manera entonces de combatir ese Yetzer Hará es sacar el objetivo de mi vida de mí mismo y ponerme a mí, pero al servicio del resto. Y dice, Rav Dessler dice, por esa razón que Hashem nos creó de esta manera, nos creó en comunidad. Por eso, dice, si bien alcanzar la perfección, esto de anularme a mí mismo por Hashem es muy difícil, yo sí puedo entender que cuando yo cumplo la mitzvah de Be'ahavta lereja kamoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando mi voluntad la pongo en el otro, porque para amar al otro como a mí mismo, yo necesariamente tengo que hacer el ejercicio de pensar en cuál es el bienestar del otro en relación al mío, porque el parámetro de amor nace del amor que tengo por mí mismo. Entonces esa frase, ¿no?, que Hillel y Rabbi Akiva y muchos grandes sabios de nuestro pueblo dijeron que es como el pilar de del pensamiento judío, esa frase en poner mis necesidades como un modelo, pero al servicio de los otros,
es la mejor manera de tener mi equilibrio, ¿no?, entre mi autoestima y la mirada que tengo hacia un tercero que ya no tenga esa necesidad egoísta y de búsqueda de supervivencia, como tengo yo cuando pienso solo en mí, sino que me permite, fue mucho más fácil tratar de sacar mi decisión de mí y ponerla en un tercero. Ojalá estuviésemos pensando en Hashem, cumplir la voluntad de Hashem, pero por lo menos debiésemos tratar de entender que nuestras acciones tienen un efecto sobre el resto. Y entonces cuando yo pongo al resto como alguien relevante en mi vida, entonces mis decisiones van a ser probablemente muchísimo más trascendentes y me van a permitir generar mayor bienestar. Voy a dar un ejemplo, y esto los que somos padres lo vemos todo el tiempo. Hay cosas que incluso yo por mí no haría. A veces a mí me cuesta levantarme en la mañana, a veces a mí me cuesta tener autodisciplina en muchas cosas, pero cuando entiendo que yo soy una persona muy relevante para mis hijos, en ese minuto como que me viene una fuerza de un lugar desconocido y entonces puedo hacer mucho más que lo que yo incluso puedo hacer por mí. Ese instinto que todos los padres tenemos por nuestros hijos. A veces levantarme a las 3 de la mañana para hacer algo para mí me cuesta mucho, pero si mi hijo me necesita a las 3 de la mañana, ¿hay algún padre que no se va a levantar con fuerza? Payuta, simple. De la misma manera, si yo logro poner la necesidad del otro como una prioridad en mi vida, eso me va a permitir tener mucha fuerza y combatir muchos deseos, a veces autodestructivos, a veces que están repletos de cuestiones que solamente buscan llenar mi bolsillo, llenar mi estómago y alejarme de la trascendencia. Entonces dice Ralph Dessler que si yo entiendo que yo soy parte de un sistema, que mi familia me necesita, que mi Keilah me necesita, que hay tanta gente que me rodea que me necesita, si yo entiendo que soy parte de un sistema, entonces mi libertad yo la voy a reducir en favor de todo el resto del sistema. Ojo que tampoco puedo solamente vivir en función del resto, porque Be'ahavta l'rajeka kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, parte de un amor propio, lo tengo que tener. Pero ese amor propio, cuando yo lo pongo también en función del otro, cuando yo entiendo que la necesidad de estar bien, no es por mí, es porque tengo que estar bien para el resto, eso me permite tener un equilibrio maravilloso y manejar mucho mejor mi libertad. Porque entonces cuando tengo que tomar una decisión, a veces me cuesta tomarla por mí mismo, pero me es más fácil tomarla cuando yo entiendo que hay muchos que se van a ver afectados por esta decisión. Ese es uno de los consejos prácticos que da Ralph Dessler, y yo les quiero decir que esto creo es un secreto impresionante. La libertad está buenísima, la libertad es peligrosa y estar todo el tiempo decidiendo y forzándome es difícil y me permite y me impide, me dificulta mucho subir al siguiente escalón. Para subir al siguiente escalón yo tengo que haber superado este. Pues en la medida que yo logre encontrar herramientas que a mí me aseguren el estado en que estoy, para poder pararme encima de eso y ir al siguiente, voy a ser más libre, porque voy a poder subir al siguiente desafío. Entonces no le tengamos miedo a perder libertades voluntariamente. No tengamos miedo a posponernos a nosotros voluntariamente, porque esa es una de las maneras en que puedo estar haciendo un buen uso de mi libre albedrío en el sentido profundo en que Hashem me lo dio. Hashem me dio la libertad, ¿para qué? Para poder encontrarlo a Él. Tenemos que ceder un poquito de nuestro egoísmo y lo vamos a encontrar a Él, y esa es una de las maneras en que yo puedo someter o entrenar a mi libre albedrío para verdaderamente estar buscando las cosas que me agregan valor y no perder el tiempo con cosas que solo me desgastan, que solo me hacen engordar en el mal sentido de la palabra, y no me llevan a nada. Besat Hashem, que tengamos fuerza para entender cuáles son nuestras decisiones, que podamos tener este equilibrio entre nuestro propio bienestar y la conciencia que tengo de que soy uno más de un sistema en que hay mucha gente que me necesita, y entender que Hashem, nuestro Padre en el cielo, sabe más que yo sobre cuál es la mejor manera de vivir la vida, y entonces si yo logro en algunos elementos de mi vida someter mi libertad a la voluntad de Hashem, probablemente voy a estar viviendo mi vida de la mejor manera posible.
Shabbat Shalom a todos, que nos cuidemos y que ojalá pronto termine esta pandemia.